bonita. Bienvenidos nuevamente a mi cocina. Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla y muy práctica. Vamos a hacer salchichas en crema de chipotle. Vamos a los ingredientes. Yo, por ejemplo, me estoy poniendo 1,5 kilos de salchicha. Esta yo voy a utilizar de pavo. Ustedes pueden utilizar de la que ustedes sea de su agrado. Voy a utilizar 3 cuartos de leche, pero voy a ver si la necesita. Si no, no se la echamos. Vamos a necesitar una lata mediana de chipotles adobados. Medio litro de crema. Y eso es todo. Ahora les voy a enseñar lo que vamos a hacer con las salchichas. A las salchichas las vamos a cortar así, sesgado. Esta receta la podemos utilizar como botana o cuando llega una visita imprevista y no tenemos que ofrecer. Esto es práctico y rápido y sabe muy rico. A todas las salchichas les vamos a hacer esto. La pueden cortar del tamaño que ustedes quieran. Puede ser así, del tamaño que más les agrade a ustedes. Yo voy a hacer todo esto mismo con todas las salchichas. Bueno, ya que terminamos de hacer esto con todas las salchichas, vamos a freírlas. Esta receta también se puede hacer con chuletas ahumadas. También saben muy bueno. Esta es la cantidad que me salió del 1,5 kilos. Bueno, vamos a pasar a freír las salchichas. Aquí ya tengo una cacerola para poder freír nuestras salchichas. Bueno, en lo que se está calentando nuestro aceite, vamos a agregar lo que vamos a moler. La cantidad de chipotles que ustedes le quieran echar es a su gusto, porque saben que el chipotle es picoso. Vamos a agregar la crema. Aquí vamos a utilizar la sal con la cantidad que se vaya necesitando, porque la salchicha, recuerden que es salada, y los chipotles también ya traen su sal. Yo, por ejemplo, voy a agregar todos los chipotles. Todos los chipotles. Y le vamos a poner un poquito de leche. Miren, como un cuartito. Pero si necesita, le vamos a agregar más. Vamos a agregar nuestra salchicha. Para que se empiece a freír poco a poco. No la vamos a freír mucho porque necesitamos que absorba la cremita que le vamos a echar. Vamos a moler lo que vaciamos en la licuadora. Voy a agregar un poco más de leche porque está muy espeso. Vamos a agregarla toda, a ver si así queda, o vamos a necesitar un poco más de leche. Bueno, le tuve que agregar un poco más de leche. En total utilizamos una taza. Esto, así debe estar la salchicha. Si ustedes la quieren para botana, no le van a agregar tanta leche, para que así nada más sea como seco y puedan tomarlo con palillo, con tenedor, con lo que ustedes quieran. Le vamos a vaciar nuestra salsa. ¿Ya vieron qué sencilla es esta receta?
igual se hace con las chuletas ahumadas. Lo único que le van a agregar es la salsita. Fríen sus chuletitas y ya muelen su salsita y se la agregan. Es muy rica esta comida y es muy práctica. Bueno, ya que le agregamos nuestra salsa, le vamos, ya saben que yo en todo uso sazón. Le voy a agregar el sazonador de pollo. Ya que se empiece a sazonar con el sazonador, entonces vamos a probar si le ponemos un poco de sal o con el sazonador es suficiente. En este momento es cuando vamos a ver si necesita sal. Porque la salchicha, recuerden que es salada y también suelta su sal. Y como le agregamos el sazonador, vamos a ver si necesita sal o con esa cantidad de sal. Si escuchan ese ruido es porque puse unos frijolitos para acompañar mi guiso. Vamos a probar si se necesita sal. Un poco, yo creo que por la crema. Bueno, vamos a agregarle sal. Yo creo que con esta cantidad es suficiente. Una cucharadita muy pequeña. Bueno, ya le agregué la sal y vamos a volver a probar si con esta fue suficiente. Está bien, con eso fue suficiente. Bueno, ahora vamos a servir nuestro plato. Ay, no, creo que voy a tener que ocupar otro utensilio, permítanme. Vamos a servir nuestro plato. Miren la salsita, qué rica se ve. Y vamos a acompañarlo con unos frijolitos. ¿Qué les parece? Todas tenemos frijolitos ahí. Y si no, pues también las podemos hacer con unos frijolitos de lata. Todo hay lo que sea más práctico en esta receta. Ahora, vamos a agregarle un poquito de queso a los frijolitos. Me gusta mucho el queso. ¿Y qué les parece si les ponemos unos totopitos para poderlos acompañar? Miren qué delicia. Ahora vamos a probar. Bueno, a mí me gusta así. Pueden acompañarlo con galletitas saladas, con pan, con tortilla, con totopos, como yo lo estoy haciendo. Miren nada más esto. Tan sencillo. Lo hicimos. Lo único que hicimos fue vaciar la lata de chipotles, la crema y moler. Esto sabe rico y es fácil, no nos llevó mucho tiempo y es una comida que les va a gustar. Si se animan a hacerlo, espero que me dejen en la cajita de comentarios cómo les salió, si les gustó o no sé si le gustó a su familia. Les doy las gracias por ocupar un poquito de su tiempo en ver mi canal. Les pido que por favor me regalen un dedito arriba, me acompañen en esta aventura porque ya les dije que sin ustedes esto no se realiza. Y con la ayuda de Dios también. Que Dios me los bendiga y los espero hasta la próxima receta. Bye, yo voy a seguir disfrutando de mi plato.
Muy rico.